Mira, yo estudié periodismo y comunicación. También empecé a estudiar ciencias políticas y sociología, pero tuve que cambiar de universidad y lo dejé, hice solamente algunos estudios. Y empecé a trabajar muy pronto. Estando en la facultad ya trabajaba en periódicos y revistas en las emisoras de radio. He trabajado muchos años en la radio, me gusta mucho, mucho, mucho. También en la tele. Y ahora mismo lo que hago es lo siguiente. Soy profesor en la universidad de periodismo, comunicación en concreto, de radio y de radio creativa además, y del máster de cine. Además, digamos, hago una parte de mi trabajo es docente, viajo a Latinoamérica frecuentemente, soy profesor estable también de guión en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, donde voy un par de veces al año, y luego trabajo desarrollando proyectos y haciendo mis propias historias. Al mismo tiempo, en otra faceta, digamos, de mi vida profesional, hago producciones radiofónicas. Me gusta mucho, insisto. Creo que también la radio está en un momento fantástico, precisamente porque la red, la web, permite unos modelos de distribución que hasta hace unos años no existían. Ha habido un enorme boom en la creación de contenidos sonoros, de ficción, de investigación, de reportajes, de creación puramente artística, de información pura y dura, sencilla, que se están difundiendo por la web a través de los podcasts y del streaming, y eso ha permitido también construir nuevos relatos, encontrar nuevos públicos a través de nuevas plataformas de distribución. Me interesa muchísimo todo eso y estoy trabajando tanto como docente como profesionalmente también en ese aspecto. Yo soy periodista y si algo sigo siendo es periodista. Seguramente porque es una vocación y realmente me recuerdo a mí mismo con 14 años y con 15 años haciendo las revistas del colegio y haciendo fanzines y haciendo todas las clases de publicaciones desde que era pequeño. Me recuerdo a mí mismo pegando y cortando fotografías y pegándolas en un papel y luego grapándolas para llevarlas a clase. Bueno, seguramente tiene que ver con que me gusta contar historias, con que he escrito cuentos, he escrito todo lo que he podido desde pequeño. Durante muchos años trabajé de periodista e hice de todo, la verdad. Hice tribunales, o sea, lo que llamas aquí nota roja, hice institucionales, hice periodismo de investigación e hice muchísimo después periodismo cultural porque me gustaba. En uno de esos momentos de trabajo periodístico, por razones personales que no vienen al caso, tuve una serie de tiempo libre decidido fuera del trabajo y ahí recuperé algunas de las viejas historias que tenía escritas y algunas nuevas e hice mi primer guión que recibió un apoyo de desarrollo del proyecto del Ministerio de Cultura en España y que me permitió entrar en la industria audiovisual. Seguramente la razón es la misma, es decir, el olfato, la intuición, la observación y sobre todo, que es el consejo clave para cualquier cosa, la curiosidad de poder contar historias, de poder mirar la realidad, de preguntarte por qué las cosas son como son. Si tuviera que explicar alguna clave de lo que debería ser desde mi punto de vista el periodismo, tendría que ver con esta última cosa, no tanto las preguntas claves de quién, cómo, cuándo, dónde, las W famosas, sino la última y fundamental, que es por qué las cosas son como son, cuáles son las claves que las hacen funcionar de esa manera, descubrirlas, buscarlas al menos, intuirlas y contar todo ese proceso de búsqueda. También eso me tienta en el momento de escribir historias para el cine y la televisión. Y en ese hueco, en esa especie de nuevas plataformas, ha vuelto a abrirse un nuevo territorio, que son las series difundidas por la web, es decir, que no necesitan una plataforma televisiva tradicional, ni siquiera de cable, para poder llegar al público.
en ese panorama hay unas nuevas formas también de creación, no solamente minúsculas, pequeñas, autónomas, de pequeños grupos de gente que hace una serie o de un youtuber que se convierte en una estrella, que es exactamente el mismo tipo de negocio, digamos, audiovisual, más que de negocio, digamos, de proceso audiovisual, sino que también las grandes compañías de producción están pensando, y lo están haciendo desde hace unos años, en producir directamente para la web. El caso de Netflix, que es una plataforma de difusión que conocéis perfectamente, sabéis que ha producido grandes series de televisión contemporáneas. Amazon está produciendo series para ser distribuidas exclusivamente en la red, pero Yahoo y un montón de espacios nuevos han encontrado sitio para que digamos, ese proceso de comunicación directamente que va del consumidor en su casa, que descarga, que ve una serie en streaming o en descarga, lo puede hacer sin pasar por los procesos de intermediación que existían, que siguen existiendo en algunos casos, en muchos casos, pero que ya no son los únicos posibles. Dentro de ese panorama hay, como digo, grandes compañías que están produciendo, pero también nuevos pequeños grupos individuales o empresariales que han conseguido colocar sus productos en la web y que han conseguido un público. La clave del elemento del audiovisual en la web es la segmentación, es decir, puedes buscar y puedes encontrar pequeños grupos de espectadores que puedan ir creciendo, obviamente, con objetivos y gustos muy precisos y dirigirte exclusivamente a ellos, y a partir de ahí después aumentar la audiencia. Eso lo pueden hacer los grandes y también lo pueden hacer los chicos, y hay grandes experiencias interesantes de nuevas series de web series minúsculas, pequeñas, de capítulos cortos. Pusimos algunos ejemplos el otro día en la universidad de cómo eso se está haciendo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Es ese tipo de una escritura diferente, porque ya no está pensada para, digamos, difundirla masivamente para buscar grandes audiencias, sino pequeñas audiencias, lo que permite contenidos más radicales, más ásperos, más interesantes, más precisos, más segmentados, y al mismo tiempo algunos riesgos narrativos, no necesariamente reproduciendo los formatos tradicionales del culebrón, la telenovela o incluso la serie abierta masiva, ¿no? Eso permite que gente con iniciativa, con intuición, con riesgo y con una cámara pequeña y un texto puedan hacer una serie y subirla a YouTube o subirla a cualquier otra plataforma. Y permite que eso lo vea mucha gente o alguna gente, y también puede servir de, digamos, vivero para que empresas de producción encuentren ahí nuevos talentos. Yo no creo sinceramente o personalmente que haya que hacer las cosas para que alguien las pueda ver y luego que te contrate en una gran empresa. Si eso está bien, ojalá, pero también se puede hacer simplemente por el placer de hacer lo que uno quiere contar, por tener la tecnología pequeña para uno poder hacerlo y por encontrar un público propio con el que se satisfagan esas propias necesidades de contar historias. Con un panorama del cine latinoamericano y no solo latinoamericano, que propone dos grandes paradigmas. Por una parte, el gran cine masivo, el cine con mucho público, con muchos espectáculos, con mucho ruido, con mucha promoción, con mucha verticalidad, con muchos héroes, con muchas explosiones, con muchas risas, con mucha silicona. Estamos hablando de esa clase de cine, por una parte, y sabéis perfectamente de qué clase de cine hablo en Colombia, y por otra parte ese cine minimalista, postdramático, que intenta encontrar la épica de lo cotidiano, cine muy barato, cine con unos canales de distribución ligados a los festivales internacionales, a los fondos de producción internacional, un cine de arte, un cine de autor, un cine de narración lenta, de combustión lenta, un cine contemplativo, etcétera, etcétera, que también sabéis de lo que estoy hablando. Lo más interesante del Feedback es que desde que se creó hace 3 años, trabaja intentando encontrar un territorio intermedio nuevo relativamente difícil en cualquier caso, de historias con vocación de ser vistas por mucho público y al mismo tiempo con unos rigores narrativos que lo hagan también innovador, que reflexionen también sobre la vida cotidiana, sobre las realidades latinoamericanas, sobre las
grandes y pequeñas historias que ocurren en estos países, pero insisto, intentando siempre encontrar o buscar un público posible para esas historias, que no sea exclusivamente, aunque también el de los circuitos de los festivales internacionales. Se está consiguiendo, bueno, poco a poco, y este año, por ejemplo, es muy sorprendente que las 7 historias en las que se están trabajando en el BAGA, en el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos, tienen clarísimamente esa vocación. Que se consiga o no es difícil. El Backplan el laboratorio tiene solamente 3 años, el festival solamente tiene 3 años, es poco tiempo todavía para que se generen esas historias. Una historia latinoamericana de esas clases necesita 4 o 5 años para madurarse, para madurar todo el proceso de escritura y fundamentalmente de producción, que todavía, digamos, en el Backplan no existe, aunque ya el paso del año anterior a este es definitivo en cuanto a la posibilidad de que los proyectos en los que aquí se está trabajando se transformen en algún momento en la realidad, ¿no? Yo he trabajado en otros laboratorios latinoamericanos y también en España, donde, digamos, la relación entre lo que se trabaja y lo que se produce en un par de años es más eficiente, digamos, pero el proceso de evolución del Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Barranquilla y de Cúcuta es muy, pero que muy notable. Yo creo que la necesidad de que nos cuenten historias es intrínseca, genética. Los seres humanos necesitamos de la imaginación y de la fantasía. Eso ha ocurrido desde las cuevas prehistóricas, donde alrededor de la hoguera alguien contaba historias de lo que había fuera de esa cueva y el resto de la gente lo escuchaba embelesado. Eso ocurrió con Serjal, que utilizó la ficción y la imaginación para salvar su vida, mientras tuvo entretenido al gran visir. Y esa especie de necesidad de contar y de escuchar creo que se mantiene. Al mismo tiempo, el mundo es diverso, enorme, completamente en movimiento permanentemente, y hay siempre cientos de miles de historias que contar. Cientos de miles de historias que contar que siempre tienen que ver con cosas claves, como la necesidad y el deseo, es decir, como la ley y el deseo, como lo que alguien quiere conseguir y otras cosas se lo impiden. Y ahí hay injusticias, hay terrores, pero también hay historias de amor, historias de épica cotidiana, de lucha y de fiesta, ¿no? Todo eso se puede contar y ahora hay muchísimos sitios donde hacerlo. Si yo tuviera que explicar algo de eso, diría, para la gente que está empezando, en que no cejen de cultivar una virtud fundamental que me parece a mí para los periodistas, entendiendo para los contadores de historias, que es la curiosidad, ¿no? Saber cómo son las cosas y por qué son como son. Preguntarse siempre qué hay detrás de la puerta, qué hay dentro de la caja, qué hay a otro lado del espejo. Esa pregunta, esa especie de necesidad de saber lo que hay ahí, con ese proceso también íntimo de construir tranquilamente el relato de lo que has visto, ¿no? Cuidar siempre las formas, ser delicado en la palabra, delicado en las imágenes, delicado en los sonidos, cuidar el trabajo como si fuéramos artesanos, como si fuéramos orfebres, con delicadeza, porque aunque sean historias pequeñas de 2 notas de un periódico, o una información en un telediario, o un corto, o una microserie web, son pequeñas joyas que hay que hacer y que hablan de nosotros mismos también, de cómo hacemos las cosas. Es decir, gran curiosidad, gran delicadeza y cuidado con lo que uno trabaja, y al mismo tiempo la certeza de que también ahora mismo, aunque de otra manera, aquí el viejo adagio periodístico de que lo que tú escribes sirve para envolver el pescado al día siguiente, se sigue dando. Es decir, mantener una cierta dosis de humildad respecto a lo que uno hace. Es muy importante, pero hay otras cosas también mucho más importantes en el mundo que la propia vanidad de alguien que juega con eso, ¿no?